El siglo XX se caracterizó por los avances de la tecnología, medicina y ciencia, el fin de la esclavitud en llamados países subdesarrollados, la liberación de la mujer en la mayor parte de los países occidentales, pero más que todo por el creciente desarrollo de la industria, convirtiendo a varios países entre Estados Unidos en potencias mundiales. También el siglo se destacó por la crisis y despotismos humanos en forma de regímenes totalitarios, que causaron efectos tales como las guerras mundiales, el genocidio y el etnocidio, las políticas de exclusión social y la generalización del desempleo y la pobreza. Como consecuencia, se profundizaron las desigualdades en cuanto al desarrollo social, económico y tecnológico, y en cuanto a la distribución de la riqueza entre los países y las grandes diferencias en la calidad de vida de los habitantes de las distintas regiones del mundo. Desde el punto de vista histórico, el siglo XX ha sido uno de los siglos más apasionantes, en el que ha habido de todo y donde el ser humano avanzó más que todos los siglos atrás. Así que en el video de hoy vamos a repasar todos los eventos del siglo XX desde su comienzo hasta su final. En el ámbito militar, el siglo empezaba tenso. En 1902, Estados Unidos vence a la recién proclamada República de Filipinas, llevando a sí un 10% de la población. Después, Henry Ford empezó a producir en cadena su modelo T del automóvil. Aquí florece la industria automovilística. Por otra parte, de la mano de los hermanos Wright y Alberto Santos Dumont, nacería el avión, uno de los inventos más importantes de la historia. También en la primera década del siglo XX, concretamente en 1905, Albert Einstein realizó su famosa teoría de la relatividad. Durante los años 10, ocurrieron hechos mundialmente conocidos como el hundimiento del Titanic, la independencia del Tíbet o la Revolución Mexicana de la mano de Emiliano Zapata. En 1914 empieza la Primera Guerra Mundial, la cual fue una confrontación bélica centrada en Europa que empezó el 28 de julio de 1914 y que finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. Si quieres saber más de esta Primera Guerra Mundial, ahí arriba está apareciendo el video. Si no lo has visto, ve y mira. Ya en 1917 arranca la Revolución Rusa y en 1922 se pone por primera vez en práctica el comunismo, fundando la Unión Soviética. En 1929 empieza la Gran Depresión, aunque podríamos hablar de eso en otro video. Mientras tanto, en España estalla una guerra civil, la cual acaba con el poder de Franco. Esta durará hasta 1975. Ya en 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial, que duró hasta 1945. Este inició cuando la Alemania nazi invade Polonia. Si queréis saber más de la Segunda Guerra Mundial, tengo un video sobre eso, link en la descripción. No mucho después de que terminara la Segunda Guerra Mundial, empieza la Guerra Fría, que fue un enfrentamiento indirecto entre las potencias de Estados Unidos y la Unión Soviética. Si también queréis saber de ese episodio de la historia, aquí se los dejo arriba para que lo revisen. En 1947, la India se independiza. En 1948, nace el bendito Estado de Israel. Y en 1949 la China comunista vence a la China nacionalista. En 1950 empieza la Guerra de Corea. Una situación similar pasa en Vietnam. Si quieren lo puedo explicar en otro video.
También los años 50 supusieron la independencia de Libia, el nacimiento de la Unión Europea, la creación de la NASA y la firma del Pacto de Varsovia entre la URSS y otros países aliados, siendo esta la herramienta utilizada por la Unión Soviética para defenderse de la OTAN. Sí, esa que fue creada para establecer la paz. El evento más importante de los años 50 fue el triunfo de la Revolución Cubana liderada por Fidel Castro. Esto hablamos en el video de la Guerra Fría. Link en la descripción. Los años 60 son una década de movilizaciones populares, como la Primavera de Praga, la movilización del 68 en París, o las movilizaciones antimilitaristas en Estados Unidos contra la Guerra de Vietnam. También fue épocas de asesinatos, como los de John F. Kennedy, Malcolm X o Martin Luther King. En estos años 60 también la Guerra Fría vivía su auge, con la construcción del Muro de Berlín en 1961 y que ahí empieza la carrera armamentística entre la Unión Soviética y Estados Unidos. También empieza la carrera espacial. Los años 70 nos traen la crisis del petróleo. También los años 70 se ven agravados por el avance de los ataques terroristas en Europa Occidental. En 1973 Israel gana la Gran Guerra de Yom Kippur. Los años 80 llegan con un gran desarrollo que alcanza hasta la parte más oriental de Asia. Esto contrasta con las grandes hambrunas que se vivían en África. Y mientras tanto, un golpe de estado se alza en España. En el 82, Argentina y Reino Unido van a la Guerra de las Malvinas, una guerra que ganan los británicos. Mientras tanto, Mikhail Gorbachev se hizo con el control de la URSS y, en una evidente caída económica y tras el estallido de la planta nuclear de Chernóbil, ve como en 1989 cae a pedazos el muro de Berlín. En el 80 se produce un renacimiento cultural. Nunca antes se habían producido tantas películas y canciones como en esa época. 1990 empieza con la Gran Guerra del Golfo. La URSS colapsa y desaparece desintegrándose en 15 países. En los 90 también se libra la última guerra en Europa, las llamadas guerras yugoslavas, que supondrán la división de Yugoslavia en varios estados. También el 90 fue marcado por el genocidio de Runada, por dos tribus, los Hutus y los Tutsis, con más de 1 millón de muertos a machete. En 1993 fue asesinado el mayor narcotraficante colombiano Pablo Escobar, mientras los grandes carteles mexicanos iban creciendo y se iban haciendo cada vez más grandes y peligrosos. En los años 90 también ocurrió un evento muy importante para la nueva era, la era digital, ya que en este momento de la historia nace el Internet, llegando a millones de hogares. De hecho, a finales del 90 surgen grandes empresas en Internet como Amazon, eBay, Google o Yahoo. Acá acaba el siglo XX y empieza el siglo XXI, pero eso lo podríamos hablar en otro video. Si te ha gustado, suscríbete y dale like, comparte si quieres que el conocimiento llegue a otros lugares y hasta luego.